En las tierras áridas de Eritrea, donde el viento susurra secretos antiguos y las noches son más oscuras que el alma humana, vivía un poeta llamado Abu Nubas. Su talento con las palabras era legendario, capaz de encantar a cualquiera con sus versos. Pero Abu Nubas no era solo un poeta, era un hombre de pasiones intensas y deseos oscuros. Su vida estaba marcada por excesos y transgresiones, y su poesía, aunque hermosa, a menudo reflejaba su naturaleza turbulenta. Una noche, mientras Abu Nubas caminaba por las calles desiertas de Asmara, encontró a una joven de belleza etérea. Sus ojos eran como pozos profundos de misterio, y su voz, un canto hipnótico que resonaba en el alma. Abu Nubas, cautivado por su presencia, la siguió hasta un rincón oscuro de la ciudad. Allí, bajo la luz tenue de la luna, la joven reveló su verdadera naturaleza. Era un espíritu antiguo, una entidad vengativa que buscaba almas perdidas para saciar su sed de venganza. Abu Nubas, en su arrogancia, creyó que podía dominar a la entidad con su poesía. Comenzó a recitar versos, cada uno más hermoso y poderoso que el anterior. Pero la entidad no se dejó engañar. Con cada palabra, su risa se volvía más siniestra, y su presencia, más opresiva. Finalmente, cuando Abu Nubas agotó su repertorio, la entidad se abalanzó sobre él, llevándolo a un reino de sombras y desesperación. En ese lugar oscuro, Abu Nubas fue sometido a tormentos inimaginables. Su alma fue desgarrada y reconstruida una y otra vez, cada vez más débil y fragmentada. Pero lo peor de todo era la soledad. En ese reino de sombras, no había nadie más, solo el eco de sus propios gritos y la risa cruel de la entidad. Abu Nubas, el gran poeta, se convirtió en un espíritu vengativo, condenado a vagar por la tierra en busca de almas para compartir su sufrimiento. Con el tiempo, la leyenda de Abu Nubas se extendió por toda Eritrea. Se decía que en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba con fuerza, se podía escuchar su lamento, un canto triste y desesperado que resonaba en las montañas y los valles. Los habitantes de Asmara evitaban salir después del anochecer, temiendo encontrarse con el espíritu del poeta. Pero algunos, los más valientes o los más insensatos, buscaban activamente su presencia, deseosos de experimentar el terror que solo Abu Nubas podía ofrecer. Una noche, un joven llamado Kofi, conocido por su valentía y su curiosidad insaciable, decidió buscar al espíritu del poeta. Armado con una lámpara de aceite y un amuleto de protección, se adentró en las calles desiertas de Asmara. El viento soplaba con fuerza, y las sombras parecían moverse con vida propia. Kofi caminó durante horas, siguiendo el eco lejano de un lamento que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Llegó a un antiguo cementerio, un lugar olvidado por el tiempo y los hombres. Allí, bajo la luz pálida de la luna, vio una figura solitaria. Era Abu Nubas, su rostro marcado por el sufrimiento y la desesperación. Kofi, en lugar de huir, se acercó al espíritu, decidido a enfrentarse a su destino. Pero cuando miró a los ojos del poeta, vio algo que nunca olvidaría, un abismo de dolor y terror, un reflejo de su propio destino si no escapaba de ese lugar maldito. Kofi intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Abu Nubas extendió su mano, y el joven sintió un frío helado que penetraba hasta sus huesos. En ese momento, comprendió que no había escapatoria. El espíritu del poeta lo había atrapado, y su alma estaba condenada a compartir el mismo destino de sufrimiento eterno. Kofi sintió como su alma se desgarraba mientras Abu Nubas lo arrastraba hacia el reino de sombras. El joven gritó, pero sus gritos se perdieron en el vacío, resonando solo en su propia mente. En ese lugar oscuro, el tiempo no tenía significado. Los días y las noches se mezclaban en una eternidad de sufrimiento. Kofi, antes valiente y curioso, se convirtió en una sombra de sí mismo, su espíritu quebrado por el tormento constante. Mientras tanto, en el mundo de los vivos, la desaparición de Kofi se convirtió en una advertencia para los habitantes de Asmara. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Abu Nubas, y las calles se vaciaban al caer la noche.
Pero la curiosidad humana es una fuerza poderosa, y no pasó mucho tiempo antes de que otro buscador de emociones decidiera desafiar la leyenda. Esta vez fue una joven llamada Amina, conocida por su inteligencia y su espíritu indomable. Amina había escuchado las historias de Abu Nubas desde niña, y aunque sentía miedo, también sentía una extraña fascinación. Decidida a descubrir la verdad, se preparó para su encuentro con el espíritu del poeta. Llevaba consigo un libro de antiguos hechizos y un talismán que había pertenecido a su abuela, una mujer sabia y respetada en la comunidad. La noche en que Amina decidió enfrentarse a Abu Nubas, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento soplaba con una fuerza inusual. Caminó por las calles desiertas, siguiendo el mismo camino que Kofi había tomado. Cada paso que daba la acercaba más al antiguo cementerio, y con cada paso, sentía como el miedo crecía en su interior. Pero Amina no era una joven común, su determinación era más fuerte que su miedo. Al llegar al cementerio, vio la figura solitaria de Abu Nubas, tal como se había descrito en las historias. El espíritu del poeta parecía aún más sombrío y aterrador de lo que había imaginado. Amina abrió su libro de hechizos y comenzó a recitar un antiguo encantamiento, esperando que las palabras tuvieran el poder de protegerla. Pero Abu Nubas, con una sonrisa siniestra, se acercó a ella, ignorando las palabras del hechizo. Amina sintió un frío helado cuando el espíritu la tocó, y por un momento, pensó que su destino sería el mismo que el de Kofi. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El talismán que llevaba comenzó a brillar con una luz intensa, y Abu Nubas retrocedió, sorprendido. La luz del talismán parecía quemar al espíritu, y Amina aprovechó la oportunidad para recitar otro hechizo, uno que había aprendido de su abuela. Las palabras del hechizo resonaron en el aire, y la luz del talismán se intensificó. Abu Nubas gritó, un sonido que era una mezcla de dolor y furia. La luz lo envolvió, y por un momento, Amina pensó que había logrado derrotarlo. Pero el espíritu del poeta era más fuerte de lo que había imaginado. Con un último esfuerzo, Abu Nubas se abalanzó sobre ella, y ambos fueron envueltos por la luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, Amina se encontró sola en el cementerio. Abu Nubas había desaparecido, y el talismán y el libro de hechizos yacían a sus pies, inertes. La joven, aunque agotada, sintió una extraña sensación de alivio. Había enfrentado al espíritu del poeta y había sobrevivido. Pero sabía que la batalla no había terminado. Abu Nubas podría regresar, y cuando lo hiciera, ella estaría lista. Amina sabía que su enfrentamiento con Abu Nubas no había sido el final. Aunque había logrado repeler al espíritu vengativo, sentía que su presencia aún acechaba en las sombras. Decidida a proteger a su comunidad, comenzó a investigar más sobre la historia del poeta y los rituales antiguos que podrían ayudarla a sellar su espíritu para siempre. Pasaron semanas, y Amina se sumergió en libros polvorientos y pergaminos olvidados. Descubrió que Abu Nubas había sido un hombre atormentado en vida, y su transformación en un espíritu vengativo había sido el resultado de una maldición lanzada por una bruja a la que había ofendido. La única manera de liberar su alma y poner fin a su tormento era realizar un ritual complejo durante la luna llena. La noche del ritual, Amina se dirigió al antiguo cementerio, acompañada por un grupo de ancianos sabios que conocían los secretos de la magia antigua. El viento soplaba con una fuerza inusual, y las sombras parecían moverse con vida propia. Amina, con el talismán en una mano y el libro de hechizos en la otra, comenzó a recitar las palabras del ritual. Los ancianos formaron un círculo a su alrededor, cantando en un idioma olvidado. De repente, una figura oscura apareció entre las tumbas. Era Abu Nubas, su rostro marcado por el sufrimiento y la desesperación. Amina continuó recitando el hechizo, su voz firme y decidida. La luz del talismán comenzó a brillar, y el espíritu del poeta gritó, un sonido que resonó en la noche como un eco de dolor y furia. La luz envolvió a Abu Nubas, y por un momento, pareció que el ritual estaba funcionando. Pero entonces, el espíritu se abalanzó sobre Amina, intentando detenerla.
Los ancianos intensificaron sus cánticos y la luz del talismán se volvió cegadora. Amina sintió un dolor intenso, como si su alma estuviera siendo desgarrada. Pero no se detuvo. Con un último esfuerzo, recitó las palabras finales del hechizo. La luz explotó en un destello brillante y Abu Nubas desapareció, su grito final resonando en la noche. Amina cayó al suelo, exhausta pero victoriosa. Los ancianos la ayudaron a levantarse, y juntos, observaron cómo el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. El espíritu del poeta había sido liberado, y su maldición, rota. Desde ese día, las noches en Asmara volvieron a ser tranquilas. La leyenda de Abu Nubas se convirtió en una historia de advertencia, pero también de esperanza. Amina, aunque marcada por su encuentro con el espíritu, se convirtió en una figura respetada y admirada en su comunidad. Había demostrado que incluso en las noches más oscuras, la luz de la valentía y la determinación podía prevalecer. Pero en lo más profundo de las sombras, un eco lejano de un lamento aún resonaba, recordando a todos que algunas almas nunca encuentran la paz. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.